Bueno, bienvenidos a una sesión más de El Círculo Bastiat, donde estamos analizando el libro de Rigoberto Stuart, La magia y el misterio del comercio, siendo que por comercio entiende Rigoberto Stuart el comercio mal llamado internacional entre naciones, y digo mal llamado porque al final de cuentas las naciones no comercian entre sí personas de distinta nacionalidad, y es verdaderamente de llamar la atención todos los mitos que han surgido en torno al comercio mal llamado internacional por el simple hecho de que las personas que están intercambiando bienes y servicios son de nacionalidad distinta. Y digo que a mí me llama mucho la atención la cantidad de mitos que han surgido al respecto, porque si tuviéramos en el caso de nuestro país a un veracruzano comerciando con un tamaulipeco, a nadie se le ocurriría tratar de impedir ese intercambio comercial entre el tamaulipeco y el veracruzano con los mismos argumentos que muchos gobiernos utilizan para obstaculizar, impedir el comercio, por ejemplo, entre un tamaulipeco mexicano y un tejano estadounidense, ¿no? Como si la nacionalidad de los que están intercambiando supusiera alguna diferencia y sobre todo alguna diferencia esencial en cuanto al proceso mismo del intercambio y el resultado del mismo, que es, como siempre lo he dicho, un bien común, dado que gracias al intercambio las dos partes ganan, las dos, ahí hay algo en común, ganan, ahí hay un bien. Pero fíjense que esto es interesante, ¿no? Imagínense que el gobierno mexicano o el gobierno del estado de Veracruz o el gobierno del estado de Tamaulipas quisiera impedir los intercambios comerciales entre tamaulipecos y veracruzanos y pusiera como argumento para ello los mismos pretextos que puede poner el gobierno mexicano o el gobierno estadounidense para impedir el intercambio entre un tamaulipeco mexicano y un tejano estadounidense. Uno diría, oye, pero pues ¿qué les pasa? Simple y sencillamente esto es injusto porque estás prohibiendo una actividad que no supone violar el derecho de nadie, como es la compraventa de bienes y servicios, e ineficaz porque al prohibirles intercambiar, pues lo que estás prohibiendo es la posibilidad de que eleven su nivel de bienestar, dado que lo que reciben es más valorado que lo que dan a cambio, ¿sí? Pero bueno, la magia y el misterio del comercio, en donde la palabra comercio quiere decir comercio internacional. Vamos a ver el siguiente capítulo, que es el que tiene que ver con el comercio y el empleo. Recordarán que en las sesiones anteriores estuvimos analizando el tema del comercio y la riqueza. Ahora vamos a ver aquí el tema del comercio y el empleo. Y quiero yo comenzar analizando con ustedes la frase que utiliza Rigoberto Stuart para iniciar este capítulo, una frase de Frank Chodorov. Dice Chodorov: cuanto mayor sea el volumen y fluidez de las transacciones llevadas a cabo en el mercado, mayor es el nivel de los salarios en una sociedad. ¿Sí? Y uno podría preguntarse, oye, a ver, ¿qué tiene que ver la cantidad y la facilidad con que se lleven a cabo los intercambios comerciales con el nivel de salarios que se pagan en una sociedad? ¿Qué tiene que ver lo uno con lo otro? Y yo creo que vale la pena dedicarle unos minutos a explicar esta relación entre el volumen y la facilidad con la que se puede intercambiar en una sociedad y el nivel salarial que podemos encontrar en esa misma sociedad. Y para entender lo que dice Chodorov, que insisto es la frase con la que abre Rigoberto Stuart este capítulo, tendríamos que tener muy claro antes que otra cosa qué es lo que determina los salarios. ¿Qué es lo que determina los salarios? Y aquí podríamos considerar tres respuestas. La primera, ¿sí?, y la segunda también tienen que ver con el deber ser. Y la tercera, que es la correcta, tiene que ver con lo que realmente es, con lo que es posible. Pero una primera respuesta a la pregunta ¿qué debería determinar el salario de la gente? Y es una respuesta que ha dado muchísima gente y que inclusive está recogida la respuesta en muchas constituciones, como es el caso de la mexicana, es que el salario debería de estar determinado por las necesidades del trabajador y de la familia del trabajador.
Esto es precisamente lo que está recogido en el artículo 123 de nuestra Constitución. En el artículo 123 se dice que el salario mínimo tendrá que ser suficiente para que el trabajador y su familia puedan satisfacer correctamente de entrada sus necesidades básicas. Y dice sus necesidades en el ámbito, sí, material, social y cultural, cualquier cosa que eso signifique, ¿no? Pero bueno, ¿cuál es el problema? Que a la persona, cualquiera que sea su trabajo, no se le puede remunerar según sus necesidades. Ojo, no es que no se quiera, es que estrictamente hablando no se puede, y si se pudiera, habría que ver si es realmente lo más conveniente, ¿sí? Porque, a ver, ¿sí? Imagínense una persona joven, 15, 16 años, que no sabe hacer absolutamente nada, ¿sí? No sabe hacer absolutamente nada. Es un inútil en el sentido estricto de la palabra, no en el sentido peyorativo. No sabe hacer absolutamente nada. No es tonto, no es idiota, tiene ganas, puede aprender y puede salir adelante, pero por el momento no sabe hacer absolutamente nada. Bueno, ustedes contratarían y por lo tanto estarían dispuestos a pagarle un salario a alguien que no sabe hacer absolutamente nada. Bueno, de entrada, si no sabe hacer absolutamente nada, ¿como para qué le van a pagar un salario? ¿Qué va a hacer a cambio de ese salario que ustedes le van a pagar? Ahora, imagínense que este muchacho les dice, bueno, efectivamente reconozco que soy un inútil, no sé hacer absolutamente nada, pero tengo necesidades, como todo mundo, ¿sí? Y poder satisfacer mis necesidades, para poder satisfacer mis necesidades, necesito 15,000 pesos mensuales, porque esa es la cantidad de dinero que necesito para comprar los satisfactores con los cuales satisfacer mis necesidades, así que por favor le pido a usted que olvide mi inutilidad y me pague un salario según mis necesidades, que como ya le dije, son de 15,000 pesos mensuales. Bueno, ustedes como patrones, ¿estarían dispuestos a ese acuerdo? No sabes hacer absolutamente nada, pero efectivamente tienes necesidades. Satisfacer esas necesidades supone un ingreso mensual de 15,000 pesos, pues aquí lo tienes y te voy a remunerar según tus necesidades. Bueno, a ver, vamos a suponer que un patrón haga esto. ¿Lo podrá hacer en absolutamente todos los casos? A ver, podrá ser la excepción, ¿no? Podrá ser la excepción, ¿no? Y suponiendo que lo hiciera en todos los casos, ¿lo podrá hacer una y otra y otra y otra vez? Es decir, a algunos durante algún tiempo se les podría remunerar según sus necesidades en lo que te pones las pilas y aprendes, ¿eh? Pero te doy 3 meses y si dentro de 3 meses no aprendiste a hacer algo, ¿sí? Bueno, pues con la pena de que ahí nos vemos. Pero ningún patrón puede remunerar a todos todo el tiempo según sus necesidades. No se puede, ¿sí? Oye, pero ¿por qué no se puede? Porque, a ver, vamos a pensar en una empresa, un negocio, ¿sí? ¿De dónde saca el patrón el dinero para remunerar a sus trabajadores, para pagar el salario de sus trabajadores? Del ingreso que es la consecuencia de haber ofrecido y vendido bienes y servicios. Pero antes de ofrecer y vender esos bienes y servicios tuvieron que haberse, ¿qué? Producido. A ver, la secuencia natural es, primero produces, luego ofreces y luego, si el consumidor está dispuesto a pagarte ese precio, vendes. Pero si tú estás remunerando a tus trabajadores según sus necesidades y como todos son una bola de inútiles, no produces nada, pues no ofreces nada, no vendes nada, ¿cómo generas un ingreso? ¿De dónde sacas el dinero para pagarle a tus trabajadores? Por eso es que yo digo que remunerar a la gente según sus necesidades no se puede. Por lo menos no a todos todo el tiempo, ¿sí? Si yo tengo 15 trabajadores, 14 trabajan, producen, ¿sí? Etcétera, etcétera, bueno, pues podría yo al 15º pagarle sin trabajar, ¿sí? Pagarle sin trabajar, lo cual dicho de entrada sería injusto con relación a los otros 14, ¿no? ¿Sí? Porque bueno, a mí sí me estás pagando por trabajar, pero lo estás pagando por no trabajar. Pero bueno, en fin.
Primero que nada, no se puede. Ahora, vamos a suponer que se pudiera. ¿Sería conveniente? A ver, imagínense que a mí aquí en la universidad me pagaran, me remuneraran según mis necesidades, ¿sí? Y que yo al inicio de cada semestre le presento al director de mi carrera, ¿sí? Pues cuáles son los bienes y servicios que voy a necesitar durante todo el semestre para satisfacer mis necesidades, ¿sí? Le hago una columna con el precio de todos esos bienes y servicios, hago la suma y resulta que yo al semestre pues necesito un ingreso de 500,000 pesos para poder yo y mi familia satisfacer mis necesidades. Y vamos a suponer que el director lo acepta, me va a remunerar según mis necesidades. ¿Para qué trabajo? A ver, si me van a remunerar según mis necesidades, pues ¿para qué trabajo? En todo caso, pues para que no se vea muy feo, vendré a la hora de clase al salón. Jóvenes, les doy la clase libre, hagan ustedes lo que quieran, yo aquí me voy a poner a leer esta novela tan interesante que traigo ahorita entre manos. Ah, no, pero ¿qué pasa si te dicen que te remuneran según tus necesidades siempre y cuando trabajes? Ah, no, entonces ya me están remunerando según mi trabajo, ¿sí? Porque si uno dijera, a ver, vamos a remunerar según las necesidades, piensen un momento, si la regla del juego es que me van a remunerar según mis necesidades, pues no tengo que trabajar, porque no me van a pagar según lo que produzco, sino según lo que necesito. Y si me pagan según lo que necesito, pues ¿para qué trabajo? ¿Sí? Ahora, fíjense, esto que desde mi punto de vista está muy claro, es lo que está recogido en el artículo 123 de la Constitución. ¿Sí? El salario mínimo tendrá que ser suficiente para que el trabajador y su familia puedan satisfacer sus necesidades en el ámbito material, social, cultural, etcétera, etcétera, etcétera. Es la concepción que hay detrás, ¿sí?, de esta idea del salario mínimo que recoge la Constitución. Al trabajador hay que remunerarlo según sus necesidades. Bueno, primero, no se puede. Y si se pudiera, habría que ver si es conveniente. ¿Sí? Bueno, entonces, a ver, ya quedó claro que no se puede y si se pudiera no se debe remunerar a la gente según sus necesidades. Ante esta verdad, ¿qué es lo que dicen los economistas? Y se nos llena la boca diciendo esto. No, al trabajador hay que remunerarlo según su productividad. A ver, ¿por qué los salarios en México no son mayores de los que son? Porque la productividad del trabajo deja mucho que desear. Y mientras no aumente la productividad del trabajo, no hay manera de aumentar los salarios. Ahora, a ver, primer punto, cualquier patrón puede remunerar a sus trabajadores, ¿sí?, con un salario inferior a la productividad del trabajador. Pero ningún patrón puede, ¿sí?, de manera sostenida, remunerar a sus trabajadores con un salario por arriba de su productividad. Sí. A ver, si una empresa genera ingresos por la venta de sus productos de 100,000 pesos mensuales, esa empresa podrá remunerar a sus trabajadores, ¿sí?, con un desembolso total de 150,000. ¿De dónde sacas los otros 50,000? Ah, pues se los pido prestado a alguien. Bueno, ¿y cuántas veces vas a tener que pedir prestado para remunerar a tus trabajadores con una cantidad de dinero que supera por mucho los ingresos obtenidos por la venta de lo que produces? No se puede. Lo podrás hacer un mes, 2 meses, 3 meses, pero al cuarto mes tronaste, ¿no? Al cuarto mes tronaste. Entonces, lo primero que hay que tener en cuenta es esto. Cualquier patrón puede remunerar a sus trabajadores con un salario por debajo de la productividad del trabajador, pero ningún patrón puede, mucho menos de manera sostenida, remunerar a sus trabajadores con un salario por arriba de su productividad. Ah, bueno, pues entonces parece ser que esto que afirmamos los economistas, de que al trabajador hay que remunerarlo según su productividad y que la condición para que aumente el salario es que previamente haya un aumento en la productividad, es cierto. Bueno, primera pregunta. En todos los casos, en cualquier tipo de trabajo, ¿se puede medir la productividad? Miren, yo llevo los años que llevo dando clases,
y son ya 35, preguntándome cómo puede la universidad medir mi productividad como profesor. Ojo, no mi producción, mi productividad. ¿Sí? Mi producción se puede medir muy fácilmente, ¿no? ¿Cuántas clases das al semestre? ¿Cuántas materias das al semestre? Si este semestre estoy yo dando el doble de clases que di el semestre pasado, pues estoy produciendo el doble. Sí, pero esa es la producción. Yo estoy preguntándome por la productividad, que a mí me gusta definir como la capacidad para hacer más con menos. ¿Cómo mides la productividad de un profesor universitario si por productividad entiendes la capacidad de hacer más con menos? Ah, pues mira, muy fácilmente. Vamos a suponer que el tema de la clase de hoy es explicar el concepto de la mano invisible en el pensamiento de Adam Smith. Y que normalmente a mí me llevaba 1 hora y media, toda una clase, explicar el concepto de la mano invisible en La riqueza de las naciones de Adam Smith. Si yo logro explicarlo en vez de en 90 minutos, nada más en 30, aumentó mi productividad. Pero entonces, ¿yo qué tendría que hacer? Pues explicar a ustedes que la mano invisible natural de riqueza de las naciones es así. Porque, claro, si antes usaba 90 minutos y ahora tengo que usar 30, una posibilidad es que, ¿qué? Que hable más rápido. Y entonces a ver quién me entiende, ¿no? Sí, a ver quién me entiende, ¿sí? O la otra, pues que si en 90 minutos explicabas el 100% de lo que hay que explicar en torno a la mano invisible de Adam Smith, y ahora nada más tomas 30 minutos, pues vas a explicar nada más una tercera parte. ¿Y quiénes salieron perdiendo? Pues ustedes. ¿Cómo mides la productividad de un profesor? ¿Sí? ¿Cómo mides la productividad de un profesor? Hay trabajos en los cuales la productividad y los aumentos en la productividad sí se pueden medir. Estoy pensando, por ejemplo, en el caso de un jardinero. ¿Sí? Vamos a suponer un jardinero que utiliza para cortar el pasto una máquina manual. Bueno, pues se tarda en un jardín de, no sé, 1000 metros cuadrados, 6 horas con una máquina manual. Cambia la máquina manual por una máquina eléctrica y hace el mismo trabajo, ya no en 6 horas, sino en 3. Bueno, pues ahí sí aumentó su productividad. Consecuencia de que contó con mejores herramientas. Es mejor una máquina eléctrica que una máquina manual. Y fíjense, si esta persona trabaja nada más 6 horas al día, con la máquina manual, pues nada más corta el pasto de un jardín y vamos a suponer que le pagan 500 pesos por jardín. Si ahora es capaz de hacer el mismo trabajo en la mitad del tiempo, va a ser capaz de cortar el pasto de 2 jardines en 6 horas. Y si sigue cobrando los 500 pesos y se los pagan, su salario va a aumentar. ¿Cómo explicas ese aumento en el salario? Pues por el aumento en la productividad, que a su vez explica por qué cambió la máquina de cortar césped manual por una máquina eléctrica que le permite hacer, ¿sí?, la misma cantidad de trabajo, cortar el pasto de un jardín de 1000 metros cuadrados en la mitad de tiempo. En ese tipo de trabajo sí es posible medir la productividad, pero hay muchos trabajos en los que no. Vale. Pero vamos a suponer que efectivamente se puede medir la productividad y los aumentos en la productividad. A ver, basta y sobra que se dé el aumento en la productividad del trabajo para que automáticamente aumente el salario del trabajador. ¿Automáticamente aumentó su productividad? ¿Aumentó el salario? No, porque entre el aumento en la productividad y el aumento en el salario está la decisión del patrón de aumentar el salario. No es automático, no es automático. Ahora, a ver, aquí hay una pregunta. No se puede remunerar según las necesidades. Y si se pudiera, no conviene, porque desincentivas el trabajo, desincentivas la producción de bienes y servicios. ¿Sí? Entonces, lo justo sería remunerar de acuerdo a la productividad, entendiendo por justicia la constante y perenne voluntad de darle a cada quien lo suyo, siendo lo suyo de cada quien el derecho de cada cual. Bueno, yo respondería que sí. Pues claro que sí. Si aumentó mi productividad,
yo tengo derecho, ¿sí?, a una mayor remuneración. Y si yo tengo derecho a una mayor remuneración, alguien tiene la obligación de remunerarme más, porque no hay derecho sin obligaciones. El derecho de alguien siempre supone la obligación de alguien más. ¿Y quién tiene esa obligación de remunerarme más si hubo un aumento en mi productividad? Pues el patrón, el empleador, el empresario, ¿sí? Yo eso lo acepto. Pero vamos a ver, ¿qué pasa con la relación entre demanda y oferta de trabajo en el mercado laboral? A ver, vamos a suponer, ¿me puedo parar para usar el pizarrón? Sí, porque ahora sí nos viene con el anillo al dedo. Vamos a suponer, primera opción, que la cantidad demandada de trabajo por parte de las empresas, ¿sí?, sea menor que la cantidad ofrecida de trabajo por parte de los trabajadores. La cantidad demandada de trabajo por parte de las empresas es menor a la cantidad ofrecida de trabajo por parte de los trabajadores. ¿Qué va a pasar con el salario? El salario necesariamente va a bajar. Y esa baja en el salario es la que permite responder la pregunta, ¿quién se va a quedar con ese trabajo? Y vamos a poner un ejemplo muy claro. A ver, señores, yo soy la empresa, yo soy el empleador, yo soy el patrón, ¿sí?, y ustedes son los trabajadores. Yo estoy demandando un trabajador y todos ustedes quieren ese puesto de trabajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. La cantidad demandada es 1, la cantidad ofrecida es 17. ¿Sí? ¿Cómo resolvemos el problema o cómo respondemos la pregunta de quién de ustedes se va a quedar con el trabajo? Pues los voy a tener que poner a competir. ¿Y quién es el que se va a quedar con el trabajo? Aquel de ustedes que esté dispuesto a trabajar por un salario menor. A ver, empecemos la subasta. ¿Quién de ustedes está dispuesto a venirse a trabajar conmigo por 500,000 pesos al mes? Todos. Seguimos teniendo este problema. Yo le empiezo a bajar el salario que estoy dispuesto a pagar hasta que, por ejemplo, llegue yo a un salario de 15,000. Y vamos a suponer que a cambio de un salario de 15,000, ya nada más uno de ustedes está dispuesto a trabajar. Esta relación es una relación contraria a los intereses de los trabajadores, porque el interés del trabajador es que el salario que se le pague sea el mayor posible. Y esta relación, cantidad demandada de trabajo por parte de las empresas menor a la cantidad ofrecida, es contraria a los intereses del trabajador. ¿Cuál es la relación favorable a los intereses del trabajador? Exactamente la contraria. Este signito tiene que cambiar de tal manera que la cantidad demandada de trabajo por parte de las empresas, de los empleadores, de los patrones, sea que mayor que la cantidad ofrecida. En este caso, ¿qué sucede con el salario? El salario aumenta. ¿Sí? Vamos a cambiarlo. La cantidad demandada de trabajo por parte de las empresas es 17 y la cantidad ofrecida de trabajo por parte de los trabajadores es 1. Lo invertimos. Ahora, ustedes son las empresas y yo soy el trabajador. ¿Sí? Hay 17 empresas que quieren que yo me vaya a trabajar con ellas. Por razones obvias, nada más me puedo ir a trabajar con una. ¿Cómo resolvemos el problema? Pues también con una subasta. A ver, yo les digo, ¿quién de ustedes está dispuesto a pagarme 15,000 pesos? Y vamos a suponer que todo el mundo levanta la mano. Bueno, pues seguimos teniendo este problema. Entonces, ¿qué sucede? Que voy a ir aumentando, mientras que aquí va bajando, ya está la flechita, aquí va ¿qué? Aumentando. ¿Quién de ustedes está dispuesto a pagarme 500,000 pesos? Ya nada más tú levantas la mano, contigo me voy a ir a trabajar. Ahora, a ver, esto que aquí en el pizarrón está explicado de manera muy sencillita, es lo que sucede allá afuera, hombre, no
a manera de subastas, pero al final eso es lo que sucede para al final de cuentas determinar ¿qué? El salario. ¿Sí? Y esto no tiene absolutamente nada que ver con ¿qué? Con la productividad. Al final de cuentas, el nivel salarial está determinado por la relación entre la cantidad demandada y cantidad ofrecida de trabajo en un determinado mercado laboral. Entonces, a ver, esta relación es contraria a los intereses del trabajador, porque esta relación hace que el salario baje. La relación que les conviene a los trabajadores es esta de acá, porque esta es la que hace que el salario aumente. Ahora fíjense, yo acabo de decir que esta relación es contraria a los intereses de los trabajadores, no al derecho de los trabajadores. A ver, los trabajadores tienen derecho a que se les pague el mayor salario posible. ¿Derecho? No. ¿Tienen el interés? Claro que sí. Porque si tuvieran el derecho a que se les pagara el mayor salario posible, los patrones tendrían que pagar el mayor salario posible. Ahora, de entrada, ¿cuál es el mayor salario posible? O la contraparte, ¿no? A ver, si los trabajadores tuvieran el derecho a que se les pague el mayor salario posible, los patrones no tendrían el derecho a pagar el menor salario posible. Fíjense, ¿qué sucede cuando identificamos intereses con derechos? A ver, el trabajador tiene el interés de que se le pague el mayor salario posible, sí, cualquiera. A ver, yo tengo el interés de que mi sueldo aquí en la universidad sea el mayor posible, sin duda alguna que sí. Pero ¿cuál es el interés que tiene la contraparte, que vendría a ser el patrón? Pues el interés de pagar el menor salario posible. Fíjese, tenemos intereses encontrados, ¿sí? Pero si yo digo, a ver, es perfectamente entendible que el que dos personas tengan intereses encontrados. Un partido de fútbol, Real Barça, los intereses están encontradísimos. Cada uno quiere ganar. Nada más uno puede, salvo el caso del empate, ¿no? Pero ¿qué sucede si yo identifico intereses con derechos? Que entonces tenemos derechos que están ¿qué? Encontrados. Porque si el trabajador tiene el derecho a que se le pague el mayor salario posible, ese derecho necesariamente supone la obligación de alguien de pagar ese mayor salario posible. Y en este caso, ¿quién sería el obligado? Pues el patrón. Pero si el patrón a su vez tiene el derecho de pagar el menor salario posible, ¿sí? Entonces, ¿quién tendría la obligación de trabajar por ese menor salario posible? El trabajador, el obrero, el asalariado. Y ahí tenemos derechos encontrados. Ahora, a ver, yo no tengo ningún problema en entender que hay intereses encontrados. Hombre, compradores y vendedores, de lo que sea, tienen intereses encontrados. El comprador tiene el interés de comprar al menor precio posible, el vendedor tiene el interés de vender al mayor precio posible. Eso está clarísimo. Pero, así como entiendo perfectamente bien que puede haber, y de hecho hay, intereses encontrados, que además ese encontronazo de intereses se puede resolver civilizadamente sin necesidad de llegar a los golpes, como sucede en el mercado, dejando que la famosísima ley de la oferta y la demanda funcione para determinar el precio, ¿no? Vía, por ejemplo, subastas. Pero puede haber derechos que verdaderamente lo sean encontrados. Miren, ya no sé quién fue, a quién se lo leí, una frase que decía, a ver, ahí donde hay dos derechos encontrados, uno de esos dos no es un derecho. Es un interés, es una necesidad, pero no es un derecho. Lo que decía esta persona, y creo que era Manuel Ayau, un economista guatemalteco fundador de la Universidad Francisco Marroquín en Guatemala, decía que si son verdaderos derechos, no puede haber encontronazo. Con intereses sí, con necesidades sí,
pero que ahí donde aparentemente dos derechos están encontrados, uno de esos dos no es un derecho. Habría que pensarle, ¿no? Habría que pensarle, ¿no? Buscar ejemplos, etcétera, etcétera, pero de entrada me parece una idea interesante. Bueno, pero el hecho, jóvenes, es que de estas dos, la primera y la segunda, la relación entre demanda y oferta de trabajo que conviene a los intereses del trabajador es esta de acá. Ahora, a ver, ¿cómo logro yo, suponiendo que estemos en esta condición, con este signito aquí, que este signo vaya dando la vuelta hasta que quede así? ¿Qué se necesita? Hombre, pues que esto crezca más que esto. ¿Y qué se necesita para que la cantidad demandada de trabajo por parte de las empresas crezca más que la cantidad ofrecida de trabajo por parte de los trabajadores? Aquí, ¿cuál es la clave de esto? Y más inversiones. Se necesita que inversión directa. A ver, ¿cuál es la inversión directa? La inversión directa es la que abre empresas o las apuntala, suponiendo que ya estén operando, abre empresas, produce bienes y servicios, crea empleos y le permite a quien obtiene esos empleos generar un ingreso, dado que a la gente se le paga por trabajar. Bueno, a ver, alguien tiene 10 millones de pesos y los quiere invertir directamente abriendo un negocio y decide que el negocio que quiere abrir es una taquería. ¿Sí? Ya tiene local, ya el local está perfectamente bien equipado y la inauguración de la taquería es el próximo viernes a las 8 de la noche. ¿Sí? Bueno, a ver, ¿para qué abrió ese negocio este empresario? Para producir bienes y servicios. Los bienes y servicios que se producen en una taquería. Los bienes serían la comida, las bebidas, el servicio sería, pues el servicio, por ejemplo, que te dan los meseros, ¿no? Bueno, ¿sí? Para poder producir esos bienes y servicios, tiene que contratar gente, tiene que crear empleos, al menos que él sea capaz, ¿sí?, de realizar todos los trabajos que suponen tener marchando una taquería, lo cual es imposible que una sola persona lo haga, ¿no? Tienes que contratar gente. Y claro, ¿qué supone contratar gente? Que le vas a pagar un salario. Entonces, la inversión directa es todo gasto destinado, porque al final de cuentas es un gasto, ¿sí?, a abrir empresas, poner una taquería, crear empleo, bueno, abrir empresas, poner una taquería, producir bienes y servicios, todo lo que se produce en una taquería, ¿no? Para lo cual necesitas contratar gente, crear empleos. Y como digo, dado que a la gente se le paga por trabajar, ¿sí?, pues a quienes obtienen esos empleos les permites generar un ingreso, ¿sí? ¿Qué se requiere? Que se invierta lo más posible. Que se invierta lo más posible. Fíjense ustedes todo lo que depende de esta variable. Miren, hay economistas, inclusive un par que yo respeto mucho, y ustedes dirán, bueno, ¿y cuáles son los economistas a los que yo respeto? Hombre, pues los que son sensatos. ¿Y cuáles son los sensatos? Pues los que piensan como yo. Sí, son los que yo considero que son economistas sensatos, que dicen que esto del crecimiento económico pues sigue siendo un misterio porque todavía los economistas no tenemos clara cuál es la causa eficiente del crecimiento económico. Crecimiento económico que se mide por la producción de bienes y servicios. Cuando yo les digo, el año pasado la economía mexicana creció 2.5%, lo que estoy diciendo es que el año pasado, con relación al antepasado, la producción de bienes y servicios en el país creció 2.5%. Entonces, el crecimiento de una economía se mide por el comportamiento de la producción de bienes y servicios, ¿no? Sí. Entonces, hay economistas que dicen que los economistas todavía no hemos descubierto, porque esto habría que descubrirlo, esto está ahí, pero pues no lo hemos descubierto, la causa eficiente del crecimiento económico.
A mí esta afirmación me llama mucho la atención porque a mí me queda clarísimo que la causa eficiente del crecimiento económico es la inversión directa. Los gastos destinados, al final de cuentas, a producir más y a producir mejor. Todos los gastos que hay que realizar para abrir una taquería, ¿sí?, al final de cuentas son gastos que se realizan para producir más, para crear empleos, para generar ingresos. ¿Cuánto depende de la inversión directa? ¿Sí? Ahora, a ver, dice Frank Chodorov, cuanto mayor sea el volumen y fluidez de las transacciones llevadas a cabo en el mercado, mayor es el nivel de los salarios en una sociedad. A ver, para que se invierta directamente en un país y se invierta cada vez más, se tienen que cumplir una serie de condiciones, ¿sí?, que pueden ser varias. Pero entre esa serie de condiciones que se tienen que dar para que los capitalistas, que literalmente son los dueños del capital, que es el dinero que se va a invertir para abrir esa taquería, estén dispuestos a hacerlo, conviene que se tenga la perspectiva, la expectativa de la expansión de los mercados. Si yo tengo la perspectiva de que los mercados se van a expandir, en pocas palabras, de que va a haber más mercados en los cuales yo puedo ofrecer mi producto, pues esa es una de las condiciones, no es la única, pero sí es una de las condiciones que se tienen que cumplir, por ejemplo, para que yo decida qué invertir, por ejemplo, para ampliar la capacidad de producción de mi fábrica. Vamos a suponer, ¿sí?, un caso extremo. Vamos a suponer que por una disposición gubernamental, toda la producción de bienes y servicios que se realiza en el Distrito Federal solamente se puede ofrecer y vender en el Distrito Federal. Olvídate del Estado de México, de Morelos, del Estado de Hidalgo, no. Nada más el Distrito Federal. Toda la producción de bienes y servicios que se realiza en el Distrito Federal solamente se puede vender en el Distrito Federal. Y que el gobierno es lo suficientemente eficaz para hacer valer, ¿sí?, esa regla. No hay manera de exportar del Distrito Federal a ningún otro estado de la República absolutamente nada. Bueno, a ver, en esas condiciones, ¿sí?, la inversión directa que se realiza en el Distrito Federal para producir bienes y servicios va a estar en función de qué, pues del tamaño del mercado o de los mercados que hay en el Distrito Federal. Y vamos a suponer que esa inversión directa que se realiza en esas condiciones es de X, tantos millones de pesos al año. Y de pronto alguien se da cuenta, ¿sí?, de el terrible error que tanto por el lado de la justicia como de la eficacia supone, ¿sí?, prohibir que la producción de bienes y servicios realizada en el Distrito Federal se ofrezca y se venda en algún otro estado de la República. Primero que nada, ¿por qué es injusto? Bueno, porque ¿quién eres tú, gobierno, para prohibirme a mí ofrecer mi mercancía donde me dé la gana? Eso es injusto, ¿sí? Eso va en contra de la libertad de comercio. Olvidémonos de la parte internacional. A ver, ¿por qué alguien que produce algo en el Distrito Federal no debería de ofrecerlo y a ver si logra venderlo en Tijuana? ¿Por qué? Hombre, la única respuesta sería, pues porque el gobierno, tal vez de Baja California, lo que pretende es proteger a los productores de Tijuana de la competencia que le harían los productores del Distrito Federal, ¿no? Esa podría ser la única, ¿no? Pero claro, ¿a costa de qué? Del bienestar de los consumidores, ¿no? Sobre todo de los de Tijuana. Y es ineficaz, pues porque precisamente, ¿sí?, estás privando al resto de la República de una mayor oferta de bienes y servicios, la que se realiza en el Distrito Federal. Entonces vamos a suponer que alguien se da cuenta de esto. Dice, oye, es que esta regla del juego es injusta y es ineficaz, esto hay que eliminarlo. Y se dice, bueno, a partir del 1 de abril próximo, ¿sí?, todo lo que se produzca en el Distrito Federal
se va a poder ofrecer de Tijuana a Cancún, de Matamoros a Tapachula. Bueno, el haber eliminado esa prohibición, ¿cuál va a ser el efecto inmediato? Pues una expansión de los mercados para todo lo producido en el Distrito Federal. Sí. A ver, ¿cuántos habitantes habrá en el Distrito Federal? ¿Seremos 10 millones? Distrito Federal y área conurbada creo que andamos por 20. Pero lo que es bueno, ya no es Distrito Federal. La Ciudad de México creo que andamos por 10 millones. Nada más la Ciudad de México. ¿Cuántos habitantes hay en el país? 120 millones. Imagínense que de pronto el mercado se expande de 10 millones de consumidores potenciales a 120 millones. ¿Qué va a pasar con la inversión directa? Pues que se va a hacer X por N. ¿Sí? Ya tengo la posibilidad de ofrecer mis productos en todo el país. Mi mercado crece de 10 a 120 millones de consumidores potenciales, pues vamos a aprovechar que la expansión de los mercados, la multiplicación de los mercados para producir más. Nada más que antes de que yo pueda producir más, tengo que invertir directamente más para ampliar la capacidad de producción y poder atender no nada más a 10 millones, sino a 120 millones. ¿Y qué efecto va a tener todo esto sobre la cantidad demandada de trabajo por parte de las empresas? Pues va a aumentar. ¿Producto de qué? De la expansión de los mercados. Y a ver, señores, ¿quién es o quién fue quien en esencia y muy clarito dijo esto? Adam Smith. Esto está en Adam Smith, 1776. ¿Sí? Entonces, a ver, con todo esto, a lo mejor entendemos esto que dice Frank Chodorov, de que cuanto mayor sea el volumen y fluidez de las transacciones llevadas a cabo en el mercado, mayor es el nivel de los salarios en una sociedad. ¿Sí? ¿Cuál debería de ser el mercado para los productos mexicanos? Todo el mundo. Todo el mundo. ¿Sí? Todo el mundo debería de serlo. ¿Sí? Insisto, a ver, vamos todavía más radical. A ver, que todos los bienes y servicios producidos en la delegación Benito Juárez, es la Benito Juárez, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Sí, esta es la Benito Juárez. En la Benito Juárez, nada más pudieran ofrecerse y venderse en la Benito Juárez. Pues ¿de cuántos consumidores tienes el mercado? ¿Cuántos? Y nada más a habitantes de la Benito Juárez. Antes de comprar algo en la Benito Juárez, tendrías que sacar tu credencial de lector para comprobar que eres oriundo de la Benito Juárez. Porque si vienes del Álvaro Obregón o de la de Miguel, ya no pudiste. ¿Sí? Bueno, a ver, esto sería absurdo, ¿no? Pero ¿por qué cuando pasamos del ámbito nacional al ámbito internacional? A ver, ahí les va. Si el gobierno prohibiera, ¿sí?, que lo producido en el Distrito Federal se ofreciera y vendiera en Tijuana, pues yo creo que se armaría un escandalazo, ¿no? ¿Cómo? Pero si nos movemos unos cuantos kilómetros de Tijuana hacia el norte y pasamos a la parte más bonita de Tijuana, que es San Diego, y el gobierno prohibiera, dirán, oye, no, a lo mejor aquí sí tiene razón el gobierno, ¿no? Bueno, pero más allá de que Tijuana es México y San Diego es Estados Unidos, ¿cuál es la diferencia en términos de la dinámica propia del comercio, de lo que suponen los intercambios, del tema de la justicia, del tema de la eficacia económica, ¿no? ¿Sí? Esto, insisto, es algo que yo no he acabado de entender. ¿Sí? Ahora, conozco perfectamente bien la sinrazón que se da para hacer eso. Proteger al productor nacional de la competencia de los productores extranjeros. Pero aquí permítanme repetir lo que ya dije en una sesión anterior. Llevado este argumento al extremo, ¿sí?, supondría que acabarían operando de manera monopólica solamente la empresa menos productiva y menos competitiva. Porque, a ver, vas a defender a las empresas mexicanas poco productivas y competitivas de la competencia del exterior. Prohíbes las importaciones. Bueno,
Ya los protegiste de la competencia de los extranjeros. Pero vamos a suponer que en México hay 3 empresas, una muy competitiva, otra medio competitiva y otra nada competitiva. Siguiendo el mismo razonamiento, ¿por qué no proteges a la menos competitiva, ¿sí?, de las otras 2? Prohibiéndole a las otras 2 producir porque, pues pobrecita, ¿sí?, vas a afectar a la menos competitiva. Si llevamos el argumento hasta sus últimas consecuencias, el argumento del proteccionismo, ¿qué sucede? ¿Sí? Que acabas quedándote con un monopolio, el más improductivo de todos. Ahora, fíjense, el tema del empleo, que es lo que nos interesa, ¿sí? ¿Cuál es, al final de cuentas, la excusa, porque yo creo que no se le puede llamar razón ni argumento, que ponen los productores mexicanos para que el gobierno los defienda de la competencia de las importaciones? A ver, no hay un solo productor mexicano que sea tan cínico como para decir, yo exijo que el gobierno me proteja de la competencia del exterior porque eso es lo que me va a permitir cobrar el mayor precio posible y maximizar mis ganancias, cobrándole al consumidor un precio mayor del que le podría cobrar si tuviera competencia. Yo no conozco un solo empresario tan cínico que esto lo diga. De que lo piensa, pero no lo dice. Entonces, ¿cómo justifican el proteccionismo? No, el gobierno me tiene que proteger de la competencia de las importaciones, porque si no les puedo hacer frente, voy a tener que cerrar mi empresa y despedir a 1,500 trabajadores. Con lo cual queda desprotegida 1,500 familias a quienes se les acabó la fuente de su sustento. Siempre es el tema del empleo el que se usa para tratar de justificar el proteccionismo. Pero ahora, a ver, ¿cuál es el reto? ¿Crear empleos suficientes o crear empleos productivos suficientes? A ver, el reto es nada más crear empleos. Porque si el reto es nada más crear empleos, hombre, pues vamos a hacerlo a la manera keynesiana. Que el gobierno le pague a todo aquel que esté desempleo, por ejemplo, el sueldo mínimo por tapar y destapar hoyos. Le das una palita, te me vas a los parques y 8 horas tapando y destapando hoyos, ahí está por lo menos el salario mínimo. ¿Sí? A ver, ¿eso se justificaría? A ver, ¿qué es un trabajo productivo? Por el cual alguien está dispuesto a pagar un precio. A ver, un trabajo productivo es aquel por el cual alguien está dispuesto a pagar un precio. Déjenme contarles algo. Hace muchos años, tal vez 25, se me venció mi licencia de manejar. Entonces, bueno, la tuve que ir a reponer. Llegué a la oficina de tránsito, pasé por todo el proceso, ¿no? Desde el examen de la vista, etcétera, etcétera. Y estaba yo ya en el último paso, llamémosle así, del proceso de producción de mi licencia. Ese último paso consistía en 2 personas. Una persona sí recibía la licencia y la metía, tal vez ustedes se acuerden de esto, en unas tarjetitas, en unas carpetitas verdes de plástico que ahí te metían la licencia y entonces esta persona recibía ya la licencia. La metía en esa carterita verde, que además traía el escudo ahí del Departamento de Tránsito, no sé qué, y ojo, se la entregaba al último eslabón de la cadena de producción de la licencia, que la recibía, doblaba la carterita esta de plástico y se la entregaba al conductor. Yo estaba esperando ya en ese último paso del proceso, pues a que llegara mi licencia, una persona la metiera en la carterita de plástico, se la entregara a la otra tal vez lo que hacía era ver pues, que el de la foto sí es el mismo para no entregar licencias a quien no se debe, y la entregaba. Y estaba yo ahí esperando a que llegara mi licencia, escuchando la plática entre estos 2. Y estos 2 se quejaban amargamente, porque con el salario que les estaban pagando no les alcanzaba prácticamente para nada. Yo no se los dije primero por decencia y luego por prudencia, ¿no? Porque en una de esas no me entregan la licencia, pero les iba a decir, oigan, pero la verdad es que sí, con ustedes se está cometiendo una gravísima injusticia,
porque con el trabajo tan terriblemente productivo que ustedes realizan y que no les alcance, eso sí clama al cielo. Tiene que venir Dios Padre para deshacer ese entuerto. ¿Quién de ustedes estaría dispuesto a pagarle algo a alguien para que metiera su licencia de manejar en una carterita de plástico? ¿Quién? No, ese trabajo es improductivo, porque no hay nadie que voluntariamente esté dispuesto a pagar por aquello, ¿no? ¿Quién de ustedes está dispuesto a pagar lo que le cobre al dentista que ahorita les va a quitar el dolorón de muelas que traen? Por lo que sea. ¿Sí? Ese es un trabajo productivo, porque claro, si el dentista te quita el dolor de muelas, está satisfaciendo una necesidad básica. Entre las necesidades básicas está quitarse los dolores. ¿Quién te quita el dolor de muelas? El dentista. Y le pagas, si el dolorón es ya verdaderamente de que no me aguanto y no me puedo esperar a ver y comparar cuánto me cobra otro dentista, etcétera, etcétera, pues lo que va, ¿no? Pero ¿quién de ustedes estaría dispuesto a pagarle a alguien lo que fuera, ¿sí?, por meter un pedacito de plástico en una carterita de plástico y entregárselo? Y vamos a suponer que están dispuestos. ¿Cuánto están dispuestos a pagar? Y ya, porque no traías de a peso, porque no traías moneditas de a peso, ¿no? Entonces, claro, el trabajo productivo es aquel por el cual alguien está dispuesto a pagar. De tal manera que si ustedes quieren saber cuánto vale su trabajo, no se lo pregunten a ustedes mismos, porque la respuesta sería: no hay dinero que pague lo que mi trabajo vale, desde mi punto de vista. Si quieren saber realmente lo que vale su trabajo, pregúntenle a los demás cuánto están dispuestos a pagarles, ¿sí?, tomando en cuenta la relación entre oferta y demanda de trabajo. Por eso fíjense que desde el punto del trabajo conviene que diferenciarse dentro de este universo, diferenciarse, ser distinto a los demás, tener un valor agregado, para decirlo en términos económicos, ¿no? Pero bueno, a ver, señores, volviendo a este punto, porque no hemos avanzado, bueno, sí hemos avanzado, pero no lo que yo quisiera. Entonces, en la medida en que se logre la expansión de los mercados, ¿sí?, en la medida en que quienes producen bienes y servicios, de quienes dependen estas inversiones directas, tengan la expectativa de que sus mercados se van a expandir, van a crecer, se van a multiplicar, va a aumentar la inversión directa. Y si la inversión directa aumenta lo suficiente, la cantidad demandada de trabajo por parte de las empresas va a ser mayor que la cantidad ofrecida por parte de los trabajadores, y esto es precisamente lo que va de acuerdo a los intereses del trabajador, interés que obviamente supone que esta flechita, la del salario, apunta hacia arriba, ¿sí? ¿Es o no es cierto que el libre mercado, ¿sí?, ayuda, entre otras cosas, no solamente a crear más empleos, sino a crear empleos mejor pagados? Ahora, insisto, jóvenes, todo depende de esto de aquí, ¿sí? ¿Qué tan grande es, no? ¿Qué tan grande es? Aquí sí, bueno, la cantidad demandada existe, la cantidad ofrecida uno, bueno, esto para mí, si yo soy el trabajador, es lo ideal. Ahora, si aquí es 2 y aquí es 1, pues ya, hombre, sigue estando a mi favor, pero a lo mejor ya no les voy a poder cobrar 500,000 pesos, ¿no? Ahora, fíjense, ¿de qué depende de que esta diferencia sea la mayor posible? Pues de que se creen la mayor cantidad de empleos posibles, para lo cual la inversión directa tiene que ser la mayor posible, para lo cual conviene que los mercados en los cuales se puedan ofrecer los bienes y servicios producto de estas inversiones sean los más posibles. Y aquí vuelvo a la pregunta, bueno, ¿cuál debería de ser el mercado para los productos mexicanos? Y dicho sea de paso, para los productos de cualquier otro país, el mundo entero, ¿sí? Ahora, claro, eso supone que si yo puedo exportar hasta Timbuktu, los de Timbuktu también pueden exportar a México, ¿no? Ahora, más adelante,
vamos a ver un tema muy interesante, porque a ver, muchas veces ya de mala manera, pero no quedándosle otra, los proteccionistas dicen, bueno, de acuerdo, ¿sí? Vamos a empezar a abrir la economía poquito a poco, no de golpe y porrazo, pero siempre y cuando la apertura sea, ¿qué? Equitativa. Yo abro las puertas del país a la importación de ese producto de Timbuktu, siempre y cuando Timbuktu abra las puertas de su país a la exportación de algún producto mexicano. A ver, uno diría, bueno, pues claro, eso es lo correcto, ¿no? Dando y dando. Yo abro para que tú me exportes, ¿sí? Y tú ábreme para que yo te pueda exportar. La pregunta es, insisto, esto lo vamos a ver más adelante, cuando veamos el tema de los tratados de libre comercio, si a un país le conviene realizar una apertura unilateral. A ver, aunque tú no abras las fronteras de tu país a mis productos, ¿sí? Yo sí voy a abrir las fronteras del mío a los tuyos. Bueno, hay quien dice que eso sería una barbaridad, que porque al final de cuentas es un dando y dando. Yo abro si tú abres, si tú no abres, yo no abro, ¿sí? Pero ojo, si yo abro, ¿a quién estoy beneficiando? A mis consumidores. Si tú no abres, pues estás perjudicando a tus consumidores. Y yo como gobierno mexicano debería de tener como objetivo beneficiar a los consumidores del país. Pero además, al final de cuentas, esto del comercio internacional es siempre un ida y vuelta. Recuerden el ejemplo que puse alguna vez de que al final de cuentas las importaciones se pagan ¿con qué? Con las exportaciones. De tal manera que si tú, Timbuktu, quieres seguir exportándome, tarde o temprano te vas a tener que abrir para que yo te pueda pagar eso que te estoy importando con lo que te estoy exportando. Si no les queda esto claro, pongan el ejemplo del trueque. ¿Se acuerdan del ejemplo que pusimos en alguna clase del trueque? Sí, a ver, nomás para que quede claro, ¿sí? Aquí está la frontera, esto es México, eso es Estados Unidos. Yo soy Arturo, él es John, ¿sí? Bueno, aquí está la frontera, no hay dinero, no hay medio de intercambio, por lo tanto tenemos que limitarnos al trueque. A ver, desde el punto de vista mexicano, esto de aquí para allá, ¿qué es? Una exportación. Y eso de acá para acá, ¿qué es? Una importación. Pero a ver, yo mexicano estoy dispuesto a cederte a ti estadounidense esto, siempre y cuando, ¿qué? A cambio me des esto. Y no la soltaba, hasta que no la tengo, no la soltaba. ¿Sí? ¿Con qué pagué yo esta importación? Con esa exportación. ¿Sí? Con esa exportación. Pero a ver, vamos a suponer, ¿sí?, que yo hago la apertura unilateral. Digo, a ver, los consumidores mexicanos sí van a poder importar el producto estadounidense. Y tu gobierno, no. O sea, tu gobierno prohíbe que tú obtengas esto. A ver, si tu gobierno te prohíbe obtener esto porque está cerrada la frontera de tu país a la exportación de plumas mexicanas, ¿tú vas a hacer esto? Pues no, porque ¿qué vas a recibir a cambio? Es decir, la apertura unilateral de una de las partes, al final de cuentas, si el comercio se ha de mantener, obliga a la otra, obliga a la otra. Ahora, cuando aparece el dinero, y ya lo vamos a ver cuando veamos el tema, gracias John, es un poquito más complejo, ¿no? Porque si no hay dinero, literalmente es dando y dando. La mercancía, el bien o el servicio. Si hay dinero, ese es otro asunto, ¿no? Porque yo te puedo dar el dinero, ¿sí?, lo cual no supone que necesariamente tú a cambio me tengas que dar una mercancía porque ya tienes el dinero, pero ya lo veremos, ¿no? Bueno, señores, entonces yo creo que aquí está muy claro, ¿sí?, es de qué manera la expansión de los mercados permiten efectivamente no solamente crear más empleos, sino empleos mejor remunerados. Ahora, a ver, hay una cosa muy interesante porque miren, aquí necesitamos el paquete completo. Vamos a suponer que efectivamente ya los gobiernos de los distintos países del mundo no ponen trabas al comercio internacional y los productos mexicanos se pueden ofrecer en los mercados de Timbuktu. Bueno, ahí se está dando una de las condiciones para que esto aumente. Una, la expansión de los mercados. Antes no podía yo
exportar a Timbuktu, ya lo puedo hacer. Pero vamos a suponer que desde el punto de vista de eso que aquí en México llamamos la tramitología, abrir una empresa en México es un verdadero calvario. Sí, ya sé que una vez que la abrí y produje voy a poder llevar mi mercancía a Timbuktu, pero no saben el calvario que es abrir una empresa en México. Entonces, claro, si abrir una empresa en México es un calvario, por más que ya puedas exportar a Timbuktu, eso te va a frenar, ¿qué? Las inversiones directas, ¿no? Porque a lo mejor habrá gente que diga, mira, yo tengo 10 millones de pesos, los puedo invertir directamente poniendo un negocio, produciendo bienes y servicios, creando empleos, generando ingresos, pagando impuestos y exportando. Pero es tal el engorro para abrir un negocio que prefiero invertir financieramente esos 10 millones de pesos y prestártelos a ti a cambio de los intereses que me vas a pagar y ahí nos vemos. Oye, pero probablemente lo que ganes con el pago de intereses es menor de lo que ganarías una vez que lograste abrir el negocio. Sí, una vez que logré abrir el negocio. ¿Sí? Yo prefiero quitarme esos problemas y utilizar esos 10 millones de pesos en una inversión financiera, prestárselo a alguien, invertirlos en la bolsa, comprar dólares, inclusive especulativo el asunto, ¿no? Antes de invertirlo directamente. Y miren, esto es muy importante porque esta es una de las cosas que nos pasó en México. A ver, con el TLC, hombre, no decir que se abrió porque no es que estuviera totalmente cerrado, pero se abrieron muchísimo más las puertas de los Estados Unidos a las exportaciones de productos mexicanos, esto sin duda alguna. Pero ¿qué pasó? Que faltó mucho internamente, ¿no? Y sigue faltando mucho internamente, por ejemplo, en términos de competitividad, ¿no? ¿Qué tan fácil es abrir, operar y en su caso liquidar un negocio en México? Bueno, si quieren la respuesta, que no se las voy a dar, busquen, googleen Doing Business. Doing Business es un indicador del Banco Mundial que se publica desde hace muchísimos años y año tras año, que mide precisamente qué tan fácil o difícil es desde el punto de vista de lo que el gobierno te exige para ello, echar a andar, mantener operando o liquidar un negocio en México. Y vean por dónde andamos. Andamos a mitad de la tabla, cuando deberíamos estar por lo menos en el top 10, ¿no? Pero bueno, a ver, jóvenes, creo que queda claro si esto que dice Frank Chodorov de que cuanto mayor sea el volumen y fluidez de las transacciones llevadas a cabo en el mercado, mayor es el nivel de los salarios en una sociedad, ¿sí? Lo cual es cierto, ¿no? Lo cual es cierto. Pero ojo, no basta, partiendo, por ejemplo, de un esquema muy proteccionista, con esto. ¿Sí? Aquí sí que se necesita el paquete completo, ¿no? De acuerdo, ya puedes exportar a Timbuktu, sí, ya puedo exportar a Timbuktu, pero antes de exportar tuve que haber producido. Y para poder producir tuve que haber invertido directamente, tuve que haber creado la empresa, el negocio, y eso en el país sigue siendo un verdadero problemón. Pues entonces esto no va a surtir todo el efecto, ¿sí?, que debería de surtir, ¿sí? Debería de surtir. Bueno, señores, vamos a dejarlo por hoy aquí. Yo les agradezco muchísimo el que hayan asistido a esta sesión del Círculo Bastiat y nos vemos en la próxima. Muchas gracias.